abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Gracias, Señor. En Salmos capítulo 121, versículos 7 y 8 dice que el Señor nos protegerá de todo mal, que Él nos librará de todo mal en nuestro camino, que Él nos cuidará, mi hermano, cuidará a nuestra familia. Así que empecemos a adorar en este momento. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias porque tú eres fiel, gracias, Señor, porque tú cumples todas tus promesas, gracias, Señor, porque tú eres un Dios de milagros, Señor, y sé que siempre estás obrando en nuestras vidas y en nuestra familia. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Buen día, queridos hermanos. Hoy domingo 5 de abril, desde mi casa, quiero compartir con ustedes este mensaje que Dios puso en mi corazón. Estamos en un tiempo prolongado de aislamiento y se va alargando el tiempo en que podamos estar juntos, congregados, adorando al Señor. Pero doy gracias a Dios por estos medios que tenemos para poder comunicarnos y poder estar en comunión. Ustedes conmigo y yo con ustedes. Gracias por todos los mensajes de aliento que nos están enviando Ana y a mí. Y bueno, oramos para que la palabra que estamos compartiendo con ustedes cada día también lleve a ustedes a una madurez, a un conocimiento más íntimo de la palabra y sobre todo a recibir la fortaleza que todos necesitamos del Señor. En estos últimos días, lo habrás escuchado, como yo lo he escuchado, de la propia boca de muchos altos dirigentes, incluso mandatarios de naciones importantes, de grandes naciones del mundo, referirse a algunos pasajes bíblicos para presentar oración al Señor a raíz de la pandemia que está asolando a todo el planeta. Y uno de esos pasajes que más he escuchado es el de 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Recordás? Este pasaje dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este pasaje que he escuchado en varias oportunidades recalca sobre todo la última parte de este versículo. O sea, se le pide a Dios que sane la tierra, que lleve esta pandemia de nuestro país y de todas las naciones donde están siendo afectados miles de personas, pidiéndole a Dios que restaure la tierra. Pero cuando leemos y estudiamos el pasaje, encontramos que no podemos ignorar el contexto de ningún pasaje separado del contexto en el que está escrito. Y este conocido versículo que ha sido tan citado muchas veces se lo quita de contexto. Cuando lo examinamos bien nos damos cuenta que es una respuesta del Señor a una oración hecha por Salomón cuando terminó de construir el templo. Allí en 2 Crónicas capítulo 6, si buscas en tu Biblia, segundo libro de Crónicas capítulo 6, desde los versículos 14 al versículo 42 vas a encontrar esta oración. Es una oración bastante extensa, pero dentro de esa oración, en los versículos 26 a 30, quiero recalcarte qué es lo que pide Salomón a Dios. Es un pacto que hace Salomón al decirle en el versículo 26 del capítulo 6 de 2 Crónica: cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino
y envía la lluvia sobre esta tierra, que es tuya, pues tú se las diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, pestes, sequía, o plagas de langostas, o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Luego en el capítulo siguiente, capítulo 7, leemos la dedicación del templo. Y a partir del versículo 11 leemos: Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yendo específicamente a este versículo tan citado últimamente, de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, encontramos que la promesa de restauración está dirigida a alguien especial. Dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre. Estas palabras no son dirigidas a todo el mundo, ni tampoco están dirigidos a los líderes de la iglesia solamente, y mucho menos a los que no pertenecen al pueblo de Dios. Estas palabras están dirigidas a su pueblo. Dice, sí, mi pueblo. Estas palabras están siendo dirigidas a Israel en su tiempo y ahora en nuestro tiempo están siendo dirigidas a nosotros, a vos y a mí, a la iglesia del Señor. Ahora, si examinamos en profundidad este versículo 14, nos damos cuenta que comienza con una conjunción sí. ¿Y qué significa sí? No es la afirmación, es sí sin acento. El diccionario lo define así: sí, condición o suposición en virtud del cual un concepto es dependiente del otro u otros. Por ejemplo, si llegás temprano al trabajo, tendrás un premio. O como le decimos muchas veces a nuestros hijos, si estudias mucho y te aplicás, vas a llegar a ser doctor o abogado o electricista. Desglosando el versículo, encontramos que el Señor señala 4 condiciones para recibir esa bendición: de escuchar, perdonar y sanar la tierra. Y esas 4 condiciones que cita en este versículo 14 es: si te humillas, si oras, si me buscas y si te conviertes de tus malos caminos. Cuando examinamos estas 4 condiciones ya nos damos cuenta, tropezamos con la primera de ellas, porque esta condición significa mucho para nosotros. Dice, si mi pueblo se humilla, ¿cuánto nos cuesta a nosotros humillarnos? Es curioso ver que no dice si se humillaren todo el mundo. Tampoco dice si se humillaren los sacerdotes, los pastores, o si se humillaren los pescadores,
o si se humillaren los presidentes o los líderes del mundo. Lo que dice claramente es, si se humillare mi pueblo, el que lleva mi nombre. Y yo me pregunto, y te invito a que te hagas vos también esta pregunta, ¿quiénes son ese pueblo? Y la respuesta es clara. Ese pueblo somos vos y yo. El pueblo de Dios. El pueblo que cita a Pedro allí en su carta. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Ahora bien, si la primera condición que pone Dios para que escuche nuestras oraciones, las perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra, es humillarnos, es porque el Señor ha encontrado dentro de su pueblo, dentro de la iglesia, soberbia. Y al buscar el significado en el diccionario de esta palabra, humillar, encontramos que uno de los significados es inclinar o doblar una parte del cuerpo. O sea, como acostumbramos a hacerlo cuando oramos, inclinar nuestras cabezas o doblar nuestras rodillas, específicamente en señal de sumisión y acatamiento a Dios. Pero tiene otro significado también esta palabra. Humillar quiere decir abatir el orgullo o la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Y todos nosotros hemos sido criados en una cultura en la que se nos promueve construir una actitud arrogante y soberbia. Desde que somos chicos se nos dice vos podés, vos solo podés, esforzate, y no está mal. Pero como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ya querer hacer las cosas a nuestra manera es simplemente un acto de falta de humildad. Cuando vos y yo pensamos que tenemos todo bajo control, que no necesitamos de ninguna persona para resolver nuestros problemas, estamos demostrando en el fondo, en nuestro interior, que hay una gran falta de humildad. La mayoría de las veces que tenemos problemas es porque en vez de buscar la guía del Señor, decidimos resolver cada situación con nuestras propias fuerzas y a nuestra manera. Muchas otras veces decidimos simplemente ignorar a Dios y actuamos impulsivamente y decidimos impulsivamente. Tomamos una actitud de autodeterminación. Y para mal de males, cuando las cosas nos salen mal, vamos a Dios y le preguntamos ¿por qué? La actitud que debemos tener como pueblo de Dios es postrarnos ante Él para humillarnos. Y así depositar en el Señor toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestras enfermedades y circunstancias difíciles. Y humillarnos también para creer en toda su palabra, sobre todo cuando nos dice que Él tiene cuidado de nosotros. O cuando nos dice no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. La primera condición entonces para que Dios responda, para que Dios sane nuestra tierra y perdone nuestros pecados, es que vayamos a ir en una condición de humildad. Vamos a la segunda condición. Dice, si mi pueblo ora. Y esto debería llevarnos a pensar si estamos orando lo suficiente o si estamos orando bien. Si estamos dedicando tiempo a presentar nuestras peticiones delante de Dios como deben ser presentadas, o si estamos dedicando nuestro tiempo a derramar nuestros corazones solamente en adoración, escuchamos música cristiana, escuchamos mensajes cristianos, cantamos, pero falta esa oración de intimidad con el Señor. Y esto nos lleva a meditar y a pensar si en realidad estamos teniendo una buena comunicación con nuestro Padre Celestial.
Porque la oración implica tener comunión con el Padre. Y la comunión nos va a llevar a tener una relación. Y la relación nos llevará a tener una intimidad con el Señor. Pedro dice allí en la primera carta, capítulo 3, versículo 12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces debemos saber, mis queridos hermanos, que orar debemos hacerlo en todo tiempo. Que tenemos que presentar todo, aun aquellas cosas que nos parecen de poca significancia al Señor. Orar por nuestros cónyuges, por nuestras familias en este tiempo donde vemos que las familias se desintegran. Orar por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestro ministerio. Orar por nuestros vecinos, por nuestros amigos inconversos. Orar para que la extensión del reino aquí en la tierra sea efectiva y seamos nosotros partícipes de que esa extensión se haga realidad. Hoy, mis hermanos, Dios nos llama a que le busquemos. Hoy más que nunca debemos ir delante de nuestro Padre a llevar nuestras cargas, nuestras preocupaciones para poder descansar en Él. Entonces, si nos humillamos y si oramos, ahora viene la tercera condición, es si mi pueblo me busca. Estamos viviendo en tiempos en que la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Tenemos en nuestra lista de oración con Ana a muchos hermanos que, habiendo sido llamados claramente para un ministerio específico, han sido seducidos por el mundo, por el afán, por las riquezas, o quizá por haber visto errores en la iglesia, voluntarios o involuntarios, y hoy se han apartado, y el mundo los ha atrapado realmente, y vemos que su amor realmente por el Señor hoy está frío. Vivimos en una época donde el egoísmo prevalece en el ser humano, donde se busca la forma de crecer profesionalmente, de adquirir mejores posiciones laborales, prosperidad material y muchas cosas más. Y no quiero que me malentiendas. Yo creo que ninguna de estas cosas está mal pedirlas. Lo que sí creo que está mal es que se les dé el primer lugar en buscar estos logros, cuando el primer lugar deberíamos dárselo a Dios, a buscarlo y a poner en práctica todas sus enseñanzas para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Si en algún momento buscamos algo que se nos extravió, te habrá pasado muchas veces, perdiste algo y diste vuelta a la casa. Te arrodillaste debajo de la mesa, buscaste debajo de los muebles, debajo de la cama. Hiciste lo que sea posible para encontrar lo que habías perdido. Y quizás lo que habías perdido eran una tarjeta o las llaves de tu casa. Algún objeto de poco valor. Ahora, si buscamos con tanto ahínco, con tanto esmero esas cosas que no tenían valor, ¿con cuánto mayor anhelo deberíamos buscar a Dios? Cuando buscamos algo siempre tenemos que forzarlo para encontrarlo. Y también, mis hermanos, debemos esforzarnos para buscar a Dios. No dejarnos atrapar por las cosas que el mundo nos ofrece, nos seduce y ocupar mal el tiempo. Por eso repito en cada vez que me comunico con ustedes, el aprovechar este tiempo en que estamos en casa, aislados, para buscar esa comunión con el Señor. Para orar más tiempo del que estamos orando, para examinar si lo que estamos pidiendo está en la voluntad de Dios o sale de nuestros propios deseos del corazón. Y no solo buscarlo, cuando digo de buscarlo para ver qué es lo que nos puede dar, sino buscar su rostro para conocerle más. Porque cuando buscamos conocerle, aprendemos a ser como Él.
y experimentaremos que solamente es Él el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuánto la necesitamos? Sobre todo en estos tiempos. Y que es Él quien nos provee de todo lo que necesitamos y quien nos fortalece en los tiempos de dificultad. Mis hermanos, buscar su rostro nos permite descansar con la seguridad de que Él va a proveer a nuestras necesidades espirituales, emocionales y materiales. Buscar la presencia de Dios y su rostro nos va a permitir experimentar todos y cada uno de los atributos de Dios. Él nos llenará de su gracia para que donde estemos, en la situación por la que estemos pasando, Él esté con nosotros. Él viva en nosotros. Sintamos realmente su presencia. Entonces la primera condición era humillarnos. La segunda, orar. La tercera, buscarla. Y la cuarta, si abandonamos la mala conducta. Nuestra conducta es la manera de comportarnos o las acciones que tenemos hacia las demás personas. La conducta se refiere al estilo de vida de cada ser humano. Y la conducta cristiana debería ser el estilo de vida siguiendo los pasos de Cristo Jesús. Cuando Dios dice, si mi pueblo abandona su mala conducta, se está refiriendo a que si nos convertimos a Él con un corazón sincero y nos apartamos de todas las iniquidades, de todas las injusticias y de los pecados que podamos tener al dejar de lado su palabra, Él nos bendecirá. ¿De qué manera nos bendecirá el Señor si dejamos nuestra mala conducta? Haciéndonos libres para poder orar y para poder buscarlo, sin que haya nada que nos tenga atados y prisioneros. Cuando Jesús habla allí en el capítulo Juan de 8, a los judíos que habían creído en Él, dice allí en Juan 8, 31, 32, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El Señor, a través de su palabra y del Espíritu Santo, nos da las herramientas para que en libertad podamos perseverar hasta lograr forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Lo que Pablo cita en Gálatas, capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu. Ese carácter de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio. Ese es el carácter de Cristo y el carácter que Dios quiere que se forje en nosotros. Porque si observamos con honestidad, dentro del pueblo hoy en Dios de día, muchas veces se ve la falta de temor a Dios. Cometemos pecados sin siquiera darnos cuenta, como es la murmuración, el hablar mal de las personas, incluso hablamos mal de los líderes de la iglesia, de nuestros compañeros de trabajo. Cometemos pecados de egoísmo cuando buscamos nuestro beneficio personal y nos olvidamos del prójimo. Y creemos que los pecados que solo Dios ve y juzga son aquellos que nosotros consideramos graves. Y a veces nos justificamos diciéndonos a nosotros mismos, yo soy bueno, no maté a nadie, no robé nada. O que solo Dios juzgará los pecados de los otros y no los nuestros. Pero mis hermanos, allí también en Gálatas 5, cuando Pablo habla de las obras de la carne, vemos que no hay una escala de valores dentro de los pecados. Y que está el homicidio junto con la mentira. Así que Dios está llamando a un pueblo a que le sirva sin máscaras en el corazón, sin hipocresía,
Nos está llamando a que nos convirtamos del mal camino en el que estamos, a causa de la iniquidad, y que saquemos toda la contaminación que tenemos por los pecados que aún dominan en nuestra vida. A veces los llamamos pecadillos, pero son pecados. Y solo después que se cumplen estas 4 condiciones, si mi pueblo se humilla, si ora, si me busca, si se convierten de sus malos caminos, recién ahora el Señor promete. Y dice, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Cuando Dios dice que Él escuchará desde el cielo, perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra, hay algo muy importante que el pueblo de Dios debe reconocer, y es que mientras estemos llenos de iniquidad y de pecados, las bendiciones no llegarán. Y si llega alguna, no durará por mucho tiempo. Solo como resultado del arrepentimiento y de invocar el nombre de Jesús para perdón de pecados, solo con una auténtica conversión viene la respuesta de Dios. Y dice él, entonces yo escucharé desde los cielos y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y lo primero que Dios promete es oír, escuchar desde el cielo nuestro clamor y perdonar nuestros pecados. Qué difícil es que alguien nos escuche, ¿verdad? Cuando vamos a alguien a contarle algo que nos está sucediendo, escuchamos que esa persona que debería estar escuchándonos realmente para luego dar un consejo, antes que terminemos de hablar, ya empieza a dar sus opiniones. Qué difícil que es escuchar, ¿verdad? Somos más apurados para hablar, como dice la palabra, que para escuchar. Hay personas que pagan a psicólogos para ser escuchados, porque no hay quien los escuche. A veces se nos dice, mira, no tengo tiempo, en otro momento. Ahora, qué maravilloso que el Señor dice que si se cumplen estas 4 condiciones, Él oirá, Él nos escuchará. Por causa de nuestros pecados estamos alejados de Dios. Pero dice la palabra que si nos acercamos a Él en arrepentimiento y vivimos como verdaderos discípulos de Jesús, todo en nuestra vida cambiará. Pablo dice, estoy persuadido que aquel que comenzó tan buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso que no importa cuán destruido se encuentre el hombre por causa del pecado, Dios promete restaurar su vida y sanar su tierra si se humilla, si ora, si lo busca y si se vuelve de los malos caminos. Y este no es ni más ni menos que el resultado final del Evangelio. Perdón de pecados, restauración de la vida del hombre, hasta llegar a darle vida eterna. Y puede ser que alguno que escucha este mensaje esté luchando con algún pecado. Quizá lo deja por un tiempo, pero en algún momento vuelve a caer en el mismo pecado, o en otro peor. Si vos que estás escuchando estás en esta condición, déjame decirte que hasta que no ataques de raíz el problema, que es la iniquidad, la injusticia, la gran maldad en el modo de obrar, no podrás caminar en plenitud y libertad. Estarás atado a ese pecado. Debes desarraigarla y hasta quizás renunciar a maldiciones generacionales que traes arrastrando en tu vida. Por eso que el Señor nos llama a examinarnos diariamente en esa oración íntima y personal que tenemos con Él, vaciar nuestro corazón y confesarle
nuestras debilidades, aquellas cosas que no hemos podido dejar todavía, para que Él tenga la oportunidad de corregirnos, de perdonarnos y de restaurarla. Debemos actuar pidiéndole perdón a Dios y esforzarnos, eso ya no depende de Dios sino de nosotros, esforzarnos por cambiar nuestra manera de vivir, para que ahora ese cambio nos haga parecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos entender que los principios por los cuales Dios gobierna siguen siendo los mismos y no cambian. Alguno podría llegar a decir, pero pastor, esto era en el Antiguo Pacto, esto era algo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿podríamos aplicarlo hoy a nuestro tiempo? Y yo creo que absolutamente sí podemos aplicarlo a nuestro tiempo. Y Pablo citó en sus cartas ejemplos de rebelión en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, que provocaron la ira y el castigo de Dios. Notó también que servirían esas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento como advertencia para los cristianos que vivimos ahora bajo el nuevo pacto. Y precisamente cuando Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículos 9 a 11, les dice, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuremos contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Todos esos ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento sirven de ejemplo para que nosotros corrijamos nuestra manera de vivir. Para que podamos no solamente agradar a Dios, sino poder tener las bendiciones que Él tiene reservadas para aquellos que le sirven y que quieren agradarle. Y en este tiempo estamos orando, ¿verdad? Estamos orando específicamente por algo, por esta pandemia. Estamos orando por las familias de las miles de víctimas, decenas de miles de víctimas que se está llevando el coronavirus. Pero también tenemos que orar, hermanos, por un despertar espiritual que no va a suceder en el mundo. Cuando pase esta pandemia, los grandes líderes del mundo, los grandes poderosos, aquellos magnates económicos, de grandes empresas, volverán a su mismo camino. El cambio va a comenzar por nosotros, por la iglesia. No podemos esperar un despertar espiritual en el mundo. El despertar espiritual y la sanidad de nuestra tierra comienza por el pueblo de Dios. Comienza por examinarnos y sanarnos nosotros mismos. Comienza con aquellos que verdaderamente le hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos nacido de nuevo y tenemos hambre y sed de justicia. Aquellos que como vos y yo estamos en un proceso de santificación. Y pidámosle a Dios no detenernos en este proceso, reconocer nuestros errores y no perseverar en ellos. Humillarnos delante de Dios, orar, buscar su presencia y volvernos de nuestros malos caminos. Entonces y solo entonces el Señor escuchará, perdonará y restaurará nuestra tierra. Yo te doy gracias, Señor, junto con mis hermanos que están escuchando este mensaje por tu palabra, Señor, porque es tan clara. A veces, Señor, somos nosotros mismos los que sacamos el texto fuera del contexto. Pero gracias, Señor, por
toda la instrucción que el Espíritu Santo, con la ayuda de otros hermanos que conocen más de nuestra palabra, de tu palabra, que son nuestros maestros, nos ayudan a entender y a interpretar bien. Señor, gracias por este pasaje. Y gracias porque en este momento estamos clamando para que comiences por nosotros, Señor, por tu pueblo, por la iglesia. Queremos reconocer nuestros pecados, Señor. Queremos reconocer que no hemos hecho la tarea como deberíamos haberla hecho. Y queremos esforzarnos, Señor, por hacerlo mejor. Pero primero queremos orar para pedirte perdón por nuestros pecados. Buscar tu presencia, Señor, y apartarnos de los malos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Queremos, Señor, transitar ese camino que no es fácil para nosotros, pero sabemos que es el camino que lleva a la salvación. Y oramos también, Señor, para que tengas misericordia de aquellas familias que han perdido sus seres queridos. Oramos, Señor, para que a través de la iglesia, a través de nosotros, esas personas lleguen a conocerte a ti y sean también perdonados, restaurados y tengan vida eterna en ti. Todo esto lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo domingo y que sea en la casa del Señor. Amén.